Bien, síndrome nefrótico entonces. Lo importante del síndrome nefrótico es que es de manejo pediátrico. El síndrome nefrótico no es de manejo nefrológico. Ustedes, o sea, el pediatra lo puede manejar. Si ustedes están en el interior y les cae un paciente con edema y ustedes hacen el diagnóstico de síndrome nefrótico, no es que necesariamente tienen que derivarlo a un especialista, sino cuentan con un especialista. Las primeras cosas las pueden hacer ustedes. Entonces, y aparte porque el síndrome nefrótico es una patología bastante frecuente en nuestro medio y está caracterizada por edema, hipoalbuminemia, hipoproteinemia, el valor de de la albúmina es menor a 2,5 gramos por litro, y proteinuria masiva, mayor a 50 miligramos kilo día o 40 miligramos metros cuadrados hora, como dijeron recién, o en el caso de que sea un índice de proteinuria creatininuria mayor a 2. Otra característica también es la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, que la puse aparte porque no constituye como parte de la definición de síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico se clasifica en síndrome nefrótico primario o idiopático, síndrome nefrótico secundario y el síndrome nefrótico congénito y de comienzo temprano. El primario idiopático es el más frecuente, se da entre más o menos un 80% de los casos de síndrome nefrótico es primario y se clasifica según las alteraciones histológicas en alteraciones glomerulares mínimas, que dentro del nefrótico primario es el más frecuente, glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa y la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Que esta, pregunta de examen, junto con el síndrome urémico hemolítico, es la segunda causa de insuficiencia renal crónica en el niño y de trasplante renal. Después tenemos las secundarias, que van a ser secundarias a infecciones, como por ejemplo sífilis, hepatitis B y C, HIV, tuberculosis. Atento a esas infecciones porque después es lo que se le pide a los pacientes. Fármacos como la warfarina, AINES, toxinas, mercurio, oro, bismuto, neoplasias como la enfermedad de Hodgkin y las leucemias, que hemos visto pacientes con debut que se manifestaban como síndromes nefróticos. Y otras patologías como la fibrosis quística, la púrpura de Schoen-Henoch, la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, lupus, diabetes. Y dentro del síndrome nefrótico congénito y de comienzo temprano, lo podemos dividir en tres grupos. El síndrome nefrótico primario, dentro del cual el más grave es el síndrome nefrótico tipo finlandés, que es el que se presenta desde el nacimiento. El bebé ya nace con edema y con pérdida de proteinuria. Obviamente es de mal pronóstico, evolucionan rápidamente a la insuficiencia renal. Y después tenemos otros tipos como la esclerosis mesangial, etcétera. Después tenemos los síndromes nefróticos secundarios, en los cuales el infante, el bebé, va a producir un síndrome nefrótico por infecciones como las TORCH, por ejemplo, sífilis, toxoplasmosis, citomégalo, y infecciones o enfermedades sistémicas de la madre, como por ejemplo el lupus eritematoso. Y después tenemos síndromes malformativos, que dentro de todas las malformaciones que puedan tener estos pacientes se acompañan del síndrome nefrótico, y dentro de esto tenemos el Dennis-Drash, que presenta una esclerosis mesangial difusa, tumor de Wilms y pseudohermafroditismo, por ejemplo. El síndrome de Fraser se acompaña también de un pseudohermafroditismo masculino, y el de Pearson, la característica es que aparte del síndrome nefrótico tienen alteraciones del sistema nervioso central. Bien, cuando hablamos de la patogenia del síndrome nefrótico, vamos a hablar de la más frecuente y después de la más importante, que es la que habíamos dicho que evoluciona a la insuficiencia renal. La causa de la alteración glomerular mínima se debe a alteraciones de los linfocitos T y B, factores de la permeabilidad vascular que van a generar una disfunción, una desestructuración y alteraciones en la carga negativa de la membrana glomerular. Eso ya lo habrán visto en la clase de Eli cuando hablamos de la alteración de lo que era la barrera de filtración glomerular.
También va a generar un aumento de la permeabilidad endotelial, alteración del balance hídrico, retención de sodio y el consecuente edema. Y en la glomerulosclerosis focal y segmentaria hay una alteración de los podocitos en la síntesis de algunos componentes de la pared capilar. Como primera instancia se produce una hipertrofia de los podocitos, después se genera un despegamiento de los podocitos de la membrana glomerular y como tercer paso hay formación de sinequias entre los podocitos y la cápsula de Bowman. Hablando de, el síndrome nefrótico a cambios mínimos, ya dijimos que es el más frecuente, se produce en un 80% de los casos. La edad de presentación más frecuente es de 2 a 6 años, predomina en el sexo masculino con una relación 3 a 2, y por suerte el 90% de estos pacientes van a ser sensibles al tratamiento con corticoides. En la biopsia, la microscopía electrónica, no existen lesiones o existen lesiones mínimas, por eso del nombre. Hay una leve proliferación mesangial o un discreto aumento de la matriz mesangial. En la microscopía electrónica hay una fusión de los pies de los podocitos y en la inmunofluorescencia no hay depósitos de inmunoglobulinas y complemento. Bien, después, lo que decía Ceci, ¿cuál es el cuadro clínico que va a tener mi paciente con síndrome nefrótico? Edema, el edema blando que deja Godet. Al inicio, por las mañanas, el edema se va a presentar en cara, el edema bipalpebral, bilateral, y a medida que el paciente deambula, transcurre las horas, ese edema va a bajar a los miembros inferiores. A medida que el cuadro vaya avanzando y la proteinuria vaya exacerbándose, vamos a tener edema también en las cavidades, la serositis, peritoneo, pleura y menos frecuentemente en pericardio, y también pueden presentar edema vulvar o escrotal. Pueden acompañarse, no es que sí o sí tienen que tener, lesiones de piel como celulitis, piodermitis, el paciente se va a encontrar inapetente, puede tener diarrea por el mismo edema que hay en la pared de los intestinos y un síndrome de mala absorción debido también a este mismo edema que va a generar una mala absorción de los alimentos y de los medicamentos. El crecimiento va a estar disminuido en el paciente con síndrome nefrótico en un primer momento debido a esta mala absorción y en una segunda instancia por el tratamiento con los corticoides, que forma parte de uno de los efectos del corticoide, el retraso de crecimiento. No sé si en síndrome de Matos hablaron de esto, pero vamos a hablar de las teorías de la formación del edema en el síndrome nefrótico. El edema básicamente es la acumulación de fluido en el líquido en el espacio intersticial. Hay dos teorías con ideas totalmente distintas de cómo se formaría el edema en un paciente con síndrome nefrótico. La primera es la teoría, la hipótesis de Underfield, o la clásica, que es la más vieja de todas, que la que postula que el síndrome nefrótico, postula en este caso un paciente con síndrome nefrótico, elimina proteínas, elimina albúmina, entonces hay una albuminuria. En sangre bajan las proteínas, hay una hipoalbuminemia. Esa hipoalbuminemia va a generar una disminución de la presión oncótica, que por la ley de Starling, al disminuir la presión oncótica, va a pasar el líquido del espacio intravascular al espacio intersticial, reduciendo el volumen arterial efectivo. Esa reducción del volumen arterial efectivo va a generar una activación de otros sistemas para generar una compensación. Va a haber una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del sistema nervioso simpático, de la hormona antidiurética y una disminución en la activación del péptido natriurético atrial. Eso va a generar una retención de sodio a nivel renal y agua y el consecuente edema. En cambio, la otra teoría es una teoría en la que algunos científicos observaron en ratas que no se produce esta teoría de la Underfield, y en pacientes también pudieron comprobar. Entonces, la más actualizada es la Overflow, en la que proponen que el edema se genera por una alteración, por un fenómeno de alteración primaria renal, en la cual hay una alteración en la reabsorción de sodio a nivel renal. Entonces,
Eh, Vamos de nuevo, tenemos un paciente con síndrome nefrótico en el cual tenemos una alteración de la membrana glomerular, pasan las proteínas, hay una proteinuria. Dentro de estas proteínas tenemos al plasminógeno. El plasminógeno va a llegar al túbulo colector cortical, en el cual tenemos el canal ENaC, que es el canal de absorción de sodio más importante del túbulo colector cortical. Esa plasmina en el túbulo, ese plasminógeno en el túbulo, se va por medio de la uroquinasa a convertir en plasmina. Uroquinasa es la que dice UPA ahí. Se va a convertir en plasmina. Y esa plasmina es la que activa los túbulos los canales, perdón, de NAC, generando un aumento de la reabsorción de sodio. Entonces, la hipótesis de Underfield lo que dice es que la retención de sodio es un fenómeno secundario a la disminución del volumen arterial efectivo, y la de Overflow es una retención de sodio como un efecto renal primario que se produce por un defecto intrínseco de la excreción de sodio. Bien, ahora tenemos un paciente con edema. ¿Qué hacemos? La gran pregunta del millón. ¿Qué hacemos con el paciente? Primero, tenemos que plantearnos como probable diagnóstico un síndrome nefrótico y confirmar el diagnóstico. Entonces, ¿qué tenemos que buscar en ese paciente? La presencia de hipoproteinemia, hipoalbuminemia, proteinuria en rango nefrótico masivo. Y bueno, ya venimos hablando de que el paciente ya tiene el edema. Y como otros hallazgos de laboratorios que en realidad no nos van a ayudar mucho, el hemograma generalmente es normal o puede haber una eritroacelerada, la función renal puede estar normal, pero en casos ya de, de hipovolemia puede haber una ira prerrenal, aumento de la urea por hipovolemia. El ionograma generalmente va a ser normal, pero puede estar el sodio disminuido por dilución. El sedimento urinario podemos encontrar cilindros hialinos y leucocitos. Y lo que no les dije, bueno, lo que ya sabemos, la hiperlipidemia, que es la hipercolesterolemia, y la hipertrigliceridemia, que también acompaña todos los otros síntomas de los hallazgos de laboratorio del síndrome nefrótico. Entonces, una vez que nos orientamos hacia el síndrome nefrótico, tenemos que plantearnos según la clasificación si es un síndrome nefrótico primario o idiopático, si es un síndrome nefrótico secundario, congénito o de comienzo temprano. Al congénito o de comienzo temprano lo podemos descartar de entrada por la edad de presentación. Sabemos que esto se presenta en el nacimiento o en el primer año de vida, entonces tenemos que tener en cuenta la edad de presentación. Sabemos también que el síndrome nefrótico primario se da entre los 2 y 6 años de vida, es más frecuente en el varón, y no se acompaña de ningún antecedente patológico. Entonces, en el caso que yo sospeche que puede haber algo más agregado, ahí es donde yo me tengo que plantear otros diagnósticos. Entonces, mi interrogatorio tiene que ir dirigido a eso, preguntar enfermedades previas, síntomas, si hubo ingesta de algunos fármacos, intoxicación por metales, alergias. ¿Qué estudios complementarios vamos a solicitar? Un poco más de lo mismo que acabamos de hablar, el hemograma, ionograma, el lipidograma, proteinograma es muy importante, orina de 24 horas, que nos va a evaluar la proteinuria, y como dijimos, en caso de que el paciente no controle esfínteres o por alguna razón no pueda juntar orina 24 horas, la orina de una micción. Orina completa también nos va a ayudar a orientarnos. Vamos a pedir una radiografía de tórax, más que nada para evaluar la silueta cardíaca, el estado de volemia y descartar procesos infecciosos. La ecografía es básicamente para evaluar la anatomía renal, para saber si mi paciente tiene uno o dos riñones, si están aumentados de tamaño, si están hiperecogénicos, si tienen alguna malformación. La PPD es muy importante, serologías infecciosas, HIV, TORCH, hepatitis, complemento, y si sospechamos de que puede haber un síndrome nefrítico dando vuelta, también vamos a pedir ASLO, y en el caso de que sospechemos enfermedades sistémicas, FAN, anti-NA. ¿Cuándo vamos a internar un paciente con síndrome nefrótico? Cuando es el debut, o sea, el primer episodio, cuando tenemos un riesgo de descompensación, o sea, mi paciente presenta
está súper edematizado, está en anasarca y está hipovolémico, infecciones en un paciente con síndrome nefrótico y en nuestro medio el altísimo riesgo social. Bien, ahora vamos, lo más importante, el tratamiento, lo vamos a dividir en dos, tratamiento inespecífico y el tratamiento específico. Dentro del tratamiento inespecífico tenemos la dieta, desde el momento en el que tenemos el paciente con proteinuria masiva, edema, ya le indicamos una dieta hiposódica y es muy importante indicar requerimientos proteicos adecuados para la edad. La restricción hídrica no es necesaria, no se restringe al síndrome nefrótico, hay que tener en cuenta el estado de volemia. El 50% de los pacientes con síndrome nefrótico son euvolémicos, el 35% son hipovolémicos y solo un 15% son hipervolémicos. Teniendo en cuenta el metabolismo fosfocálcico, cuando vamos a iniciar el tratamiento con corticoides, administrar calcio, teniendo en cuenta los efectos adversos del corticoide, y la vitamina D, teniendo en cuenta también esta mala absorción intestinal. Furosemida o albúmina solo en casos de hipervolemia. Ojo con utilizar mucho diuréticos en estos pacientes. Y la albúmina en casos, bueno, de que haya una hipervolemia con compromiso, con mucha dificultad respiratoria y tener en cuenta que también contiene una vida media corta, o sea, no es mucho lo que nos ayuda. Y la tiroxina, hay que hacer suplementación hormonal según los dosajes de laboratorio. Recuerden de que cuando un paciente está con mucha pérdida de proteínas, también perdemos por orina estas hormonas. El tratamiento específico del síndrome nefrótico es la meprednisona, que la vamos a dar a 2 miligramos kilo o 60 miligramos metro cuadrado por día, todos los días, 4 a 6 semanas. Ese es el tratamiento continuo. Y después vamos a pasar al tratamiento intermitente, que es 1,5 miligramos kilo o 40 miligramos metro cuadrado por día, pero en este caso son días alternos, lunes, miércoles y viernes, también se da 4 a 6 semanas. Este es el tratamiento de primera línea. Y después ahí le nombré, pero ahora más adelante vamos a hablar sobre los fármacos de segunda y tercera línea. Una vez que tratamos al paciente, lo podemos dividir en córticos sensibles, córticos dependientes y córticos resistentes. El córtico sensible básicamente es aquel que va a responder al tratamiento con el corticoide, negativizando la proteinuria. Y después tenemos el respondedor tardío, que es el que va a responder a los corticoides, pero en el tratamiento intermitente. Después, el córtico dependiente es el que presenta 2 recaídas consecutivas cuando descendemos los corticoides o después de 14 días de haber suspendido el mismo. Y el córtico resistente es el que no responde al tratamiento con corticoides después de una serie. Una serie es el tratamiento de 4 a 6 semanas continuo y 4 a 6 semanas intermitente. Bueno, este sí lo quiero preguntar porque genera mucha controversia en sus diagnósticos. ¿Alguien sabe qué es la recaída? Que muchas veces en los diagnósticos ponen síndrome nefrótico con recaída y tienen una neumonía, una gastroenteritis. ¿Alguien sabe qué es la recaída en un síndrome nefrótico? La proteinuria en rango nefrótico. Perfecto. Eso es importante. Entonces, la recaída es la reaparición de la proteinuria en rango nefrótico o que yo la mida por tiras reactivas por varios días consecutivos o que mi paciente venga a la consulta porque está edematizado y no haya ninguna causa infecciosa que justifique eso. Entonces, si mi paciente se interna porque tiene una neumonía y está edematizado, ese no es una recaída, está cursando un proceso infeccioso que genera la proteinuria. Una vez que cede o que pasa este cuadro de neumonía, si mi paciente persiste con la proteinuria,
ahí recién yo lo puedo asumir como una recaída. Y teniendo en cuenta las recaídas, también lo podemos clasificar a los pacientes como córticos sensibles, recaidores frecuentes. Y estos recaidores frecuentes son los que tienen 2 o más recaídas en 6 meses o más de 3 en un año. Prácticamente viven con el tratamiento de corticoides. Entonces, tenemos un paciente con síndrome nefrótico al cual le vamos a iniciar el tratamiento de primera línea, que es el corticoide. Le vamos a hacer las 4 a 6 semanas de tratamiento continuo y las 4 a 6 semanas de tratamiento intermitente. Y vamos a evaluar la respuesta. El 10% de los pacientes van a responder sin recaídas. Algunos pacientes van a tener unas recaídas infrecuentes, dice acá, que no entran en la definición de recaidores frecuentes, es decir, tienen menos de 2 recaídas en 6 meses o menos de 3 en un año. Y el tratamiento va a ser el corticoides a dosis plena, es decir, los 60 miligramos metro cuadrado, todos los días hasta, ahí ya no vamos a hacer que cumpla las 4 a 6 semanas, sino es hasta la remisión de la proteinuria y que se mantenga por una semana. Y después vamos a pasar al tratamiento intermitente, que ese es el único que sí tiene que volver a cumplir 4 a 6 semanas. Después tenemos los recaidores frecuentes, que se plantea el diagnóstico de corticodependencia, es decir, nunca le terminas de sacar el corticoide porque están recayendo constantemente, entonces se habla de dependencia del corticoide. A esos pacientes, cuando empezamos a descender el corticoide para suspenderlo, tenemos que dejar una dosis mínima de 0,5 miligramos kilo o menos durante 6 meses a un año. ¿Pueden volver a recaer? Sí, pueden volver a recaer, y ahí tendríamos que aumentar un poquito la dosis teniendo en cuenta en qué dosis tuvo la recaída. También podemos utilizar el levamisol, que es un antihelmítico, o sea, un antiparasitario, que no está muy bien en clara la respuesta antiproteinúrica que tiene, pero se suele usar. Y podemos utilizar la ciclofosfamida, que la vamos cabalgando con la meprednisona. Iniciamos con la meprednisona, logramos que el paciente tenga proteinuria negativa, y ahí empezamos con la ciclofosfamida, y una vez que iniciamos la ciclo, vamos descendiendo el corticoide hasta suspenderlo. Bien, y después tenemos los que no responden. Le iniciamos el corticoide, hicieron 3 meses de corticoide, el continuo, el intermitente, y no respondieron. Vamos a pasar a los fármacos de segunda elección, que es la ciclofosfamida. Ahí está la dosis que se utiliza, y una vez que cumplimos el tratamiento, que generalmente son 3 meses de la ciclofosfamida, volvemos a evaluar si es un paciente ciclosensible y cicloresistente. Ciclosensible lo volvemos con la meprednisona en el caso de que presente recaídas, y si no respondió a la ciclofosfamida, ya pasamos a fármacos de tercera elección, que es la ciclosporina, el tacrolimus, micofenolato. Igual eso no se preocupen, porque desde la ciclofosfamida en adelante ya es paciente de nefrología. Ustedes llegan hasta el corticoide. A estos pacientes cicloresistentes, aparte del fármaco de tercera línea, vamos a utilizar los IECA, que también son antiproteinúricos, y ya vamos a dar un tratamiento de sostén por la progresión. Lo más probable es que estos pacientes progresen al fallo renal. Entonces, como primera línea en un paciente con síndrome nefrótico córtico resistente, tenemos la ciclofosfamida, la dosis 2 miligramos kilo día, no más de 90 días o 3 meses, con una dosis acumulativa de 180 miligramos kilo, y lo vamos a asociar a dosis de meprednisona en días alternos, con la idea de ir reduciendo paulatinamente y mínimamente la meprednisona hasta suspenderla. Hay que tener en cuenta los efectos secundarios de la ciclofosfamida, que es la supresión de la médula ósea, la cistitis hemorrágica, y muy importante, la toxicidad gonadal. Por eso hay una dosis acumulativa, que se cree que por debajo de eso no hay un daño en las gónadas. Como segunda línea tenemos la ciclosporina, que en realidad tiene más en contra que pro. La dosis es de 5 a 7 miligramos kilo día, se administran en 2 dosis. La duración es de 6 meses si el paciente no tuvo respuesta, y se extiende hasta un año si el paciente tuvo una respuesta positiva.
¿Cuáles serían los contras de la ciclosporina? Es que es muy nefrotóxico y estos pacientes generan una dependencia a la ciclosporina. Generalmente cuando uno la suspende, estos pacientes vuelven a tener recaídas. Después tenemos el micofenolato sódico, que la dosis es 1200 miligramos del mofetilo o la equivalencia en el micofenolato sódico. No hay un consenso en cuanto a la duración, porque es una medicación que, bueno, que se está probando hace unos pocos años. Más o menos lo recomiendan 12 meses si el paciente responde al micofenolato o si no respondió, pero no presentó efectos adversos, continúan. Y como tercera línea, el rituximab, que es el anticuerpo monoclonal, ahí está la dosis. En estudios se vio que con una dosis se llegó a la remisión de casi el 40% de los pacientes y en 2 a 4 dosis en un 70%. Los efectos adversos son leves y transitorios, fiebre, escalofrío, erupciones, o podemos ir a los efectos más severos que son respiratorios, neumonitis o síndrome de distrés respiratorio. Bien, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento del paciente con síndrome nefrótico? Vamos a hacer el seguimiento por consultorio con la proteinuria por tira reactiva y cuantitativa cada 15 días hasta que se negativiza. Una vez que terminamos el tratamiento, tanto la fase continua como la discontinua, y el paciente se mantiene con proteinurias negativas, podemos pasar el control cada 3 meses. Lo mismo, con una orina completa que me va a dar la proteinuria cualitativa y la proteinuria cuantitativa, que es la de 24 de una micción. Y luego cada 6 meses, si el paciente se mantiene en remisión, obviamente no tiene recaídas. ¿A qué paciente le vamos a hacer biopsia renal? Aquel paciente que tiene su síndrome nefrótico antes del primer año de vida, estamos hablando del congénito de comienzo temprano, después de los 12 años, porque no es muy frecuente a esa edad y uno tiene que pensar en otras enfermedades más sistémicas. Y el síndrome nefrótico córtico resistente con la idea de plantearme otros tratamientos. Es otra tabla que por ahí dice más cosas que lo que decíamos, la edad de presentación, el fallo renal, o sea, la elevación de la creatinina, el paciente que se mantiene hipocomplementémico, que yo sospeche otras patologías como el lupus, la macrohematuria, otros síntomas como la hipertensión, infecciones. Y después el paciente de síndrome nefrótico, la resistencia del corticoide, la disminución de la función renal o la necesidad de hacer otros tratamientos como los anticalcineurínicos, que es la ciclosporina, que dijimos que eran nefrotóxicos. Bueno, esto tienen que saber, pregunta de examen, cuáles son las complicaciones del síndrome nefrótico. Las más frecuentes son las otitis media aguda, las peritonitis primarias y el germen más frecuente es el estreptococo, neumonía y le sigue después los gram negativos, las neumonías, infecciones de piel como la erisipela o la celulitis, en donde también están los mismos gérmenes, bueno, y el estáfilo, varicela, infecciones urinarias no es tan frecuente, pero bueno, se tiene que pensar. Tener en cuenta también que si el paciente está recibiendo corticoides, cuando cursa un proceso infeccioso, tengo que mantener el corticoide, pero a dosis antiestrés. Y otras complicaciones que son menos frecuentes, pero es muy importante que las pensemos y que tomemos medidas para evitarlas, son las tromboembólicas. Las zonas más frecuentes es la vena poplitea, el polígono de Willis y el plexo. El tratamiento, bueno, es la antitrombina más heparina. ¿Y cómo evitamos esta complicación? Evitar el reposo. Recuerden que era ese juego que hacíamos a quién sí, a quién no, el paciente con síndrome nefrítico sí y el paciente con síndrome nefrótico no. Evitar las vías parenterales y la extracción de sangre continuas y prevenir la hipovolemia, por eso ojo con los diuréticos. Recuerden que esta situación de las situaciones tromboembólicas va a estar favorecida por el aumento de la viscosidad de la sangre, el aumento de las plaquetas y por la eliminación de los antitrombóticos por orina. Y bueno, eso es todo.